Continuamos en Universidad Noticias y ahora sí vamos a desarrollar esta ley que se sancionó en la ciudad de Buenos Aires con Miguel Astorga. Le agradecíamos por haberse acercado a Señalú y bueno, empezar a desentramar un poco porque vos tuviste la oportunidad de estar allí presente. Tal cual, así es, exactamente. Estuve allí presente y bueno, lo de siempre, ¿no? Hay voces a favor, voces en contra, algunos lo encuentran muy bien, otros que no tanto, pero bueno, lo cierto es que esta modificatoria de la ley de Buenos Aires, que eso hay que dejarlo muy claro, sí, es una modificatoria de la 2340, que es la ley que creó el Colegio de Buenos Aires, el Colegio Profesional Inmobiliario. Esta ley es pura y exclusivamente tiene injerencia en la ciudad autónoma de Buenos Aires. El resto de las jurisdicciones, el resto del país sigue exactamente igual, bien, con la misma metodología de trabajo y bajo el régimen que le corresponde a cada uno. Bien, ¿y qué es lo que se ha modificado puntualmente en la ciudad de Buenos Aires? Hay varios ítems, sin sí, lugar a duda el más importante para la gente es el hecho de eximir claro, el pago al locatario de los honorarios profesionales por la intervención inmobiliaria en un contrato de alquiler y cargárselo al propietario o locador. bien. Ese, digamos, es el punto central. De ahí, bueno, por supuesto, hubieran algunos que lo defendieron, otros no tanto, pero lo interesante de todo esto es que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la legislatura porteña, tiene 62 miembros, sí, que son unificados. Acá en Mendoza tenemos la legislatura que tiene senadores y diputados, allá no, allá es todo uno solo, porque es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De esos 62 legisladores hubieron presentes 53. Y de los 53 hubieron 51 votos a favor y 2 votos de abstención. Pero lo llamativo es que los 2 votos de abstención eran de partido de izquierda, con lo cual uno se pone a pensar que o fue muy improvisado, fue muy rápido y no tuvieron tiempo de analizarlo, claro, o porque no termina de convencer. De cerrar bien el proyecto en todos sus puntos. La verdad nosotros creemos que se apresuraron en la votación, no tuvieron tiempo suficiente para analizarlo porque se puede desprender de allí que no miden las consecuencias. Bien. A lo mejor lo que para hoy es una solución, para pasado mañana pues es un problema. Seguro. De hecho, van a hacer una presentación judicial y van a pedir, van a hacer un amparo judicial. Y aparte van a pedir la inconstitucionalidad de la ley, porque en cierta manera roza la inconstitucionalidad. Eso es claro, pero bueno, eso le corresponde solamente a ellos. Lo cierto es que acá en Mendoza, nosotros por ser una provincia muy tradicional, muy conservadora, estamos muy al pegado del texto legal. Bien, ¿y qué es lo que dice ese texto? ¿Cómo estamos con respecto a eso? Porque aquí en Mendoza las personas que alquilan deben abonar el mes de depósito, digamos, no hay ninguna de esas señas o de esos meses de alquiler que lo pague el propietario, todo se hace cargo del inquilino. Sí, cada jurisdicción tiene una metodología de trabajo distinta. Acá en Mendoza nosotros le solicitamos a quien va a tomar la propiedad en alquiler 3 meses, el mes adelantado, el mes de depósito y el mes de honorario. Bien. Lo cierto es que estos últimos 2, honorario y depósito, lo estamos fraccionando hasta en 4 pagos justamente para ayudar, porque entendiendo que la problemática habitacional es muy complicada, tiene una carga de sensibilidad muy social, claro, y lamentablemente también nosotros dentro de lo que podemos lo colaboramos, pero no está dentro de nosotros, por ejemplo, incentivar la construcción, que es ahí donde tenemos que llegar. Exacto. Miguel, ¿y cómo ven ustedes, según los números que manejan, si es que los manejan, en el 2017 los alquileres, la demanda de alquileres o en este periodo del año? La demanda de alquileres siempre fue sostenida. Sin lugar a duda viene a desnudar el hecho del déficit habitacional que tenemos en Mendoza. Bien. Ese mismo déficit habitacional se traduce en otras jurisdicciones, en otras provincias y fundamentalmente, y donde más visible, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para que tengamos más o menos un parámetro de medición, Buenos Aires ciudad tiene entre 380 y 400 mil familias que alquilan. Y en los últimos 10 años pasó del 22% al 33%. Claro. O sea que la demanda es mucha. Sin lugar a duda que la llegada y el desembarco de los créditos hipotecarios ayuda, pero son selectivos, no todo el mundo puede entrar. Entonces dijeron, yo pienso que el gobierno, analizando este tema, dijo, bueno, vamos a crear un sistema para la gente de menos recursos, que es el Procrear. Y en ese Procrear le van a dar un subsidio que puede ir de 200 a 400 mil. No termina de ser lo ideal, pero es una ayuda. Eso no va a venir a resolver el problema habitacional, porque sigue siendo selectivo. Exacto. Hasta que no tengamos la mentalidad que la construcción encierra no solamente el consumo de 83 industrias colaterales, sino también que ayuda a la gente a su primera vivienda, y si a eso lo agregamos, que
que el gobierno dice, en lugar de solventarte el 20 o el 25%, te solvento el 80%, sí. Digo, ahí vamos a empezar otra vez la reactivación desde el punto de vista práctico, lo social por un lado y la construcción por otro lado. Bien. Y por último, te quería preguntar, Miguel, ¿hay algún disparador de intenciones de aplicar una ley parecida o de modificar la ley de Mendoza como ha sucedido en la ciudad de Buenos Aires? Esto es histórico. Esto es histórico. Siempre que el Estado decidió, a través de un legislador o de quien fuese, hacer algo con el mercado de alquiler o del mercado inmobiliario en general, siempre terminó mal. Siempre terminó perjudicando a aquellos que en principio pensaron que lo iban a favorecer, en este caso los inquilinos. Bien. Si nosotros tomamos un parámetro de medición y decimos que del año 50 en adelante el déficit habitacional fue permanentemente reciclándose, no le encontramos la solución. Y nosotros creemos que la solución en este aspecto, bajar los honorarios profesionales del inmobiliario interviniente, no es bueno. No es bueno porque va a crear dos cosas. Un desajuste del mercado, por un lado, que eso es la lógica, es lo que me dice la historia, y por otro lado vamos a tener el problema de la distorsión en sí misma que va a hacer que nadie pueda, por lo menos, saber, intuir, analizar cuál es el monto adecuado por una determinada vivienda. Bien. Bien. Eso por un lado. Y por otro lado, hace 35 años que nosotros aquí en Mendoza lo hacemos por uso y costumbre. 35 años. En esos 35 años, ¿qué pasó? Hubieron gobiernos neoliberales, gobiernos de izquierda, gobiernos de distintas índoles. Y hubieron proyectos con estas mismas características, con distintas formas de verlo. Pero en definitiva, siempre terminamos perjudicando al que se pretendía favorecer, que era el inquilino. Exacto. Exacto. Bueno, Miguel, te agradezco por acercarte a Señalú, por comentarnos esta situación. La verdad que está bueno que hayas estado ahí, vivirlo en Buenos Aires y también traerlo y comentarnos cómo está Mendoza con respecto a esa situación. Un placer que hayas Un gusto, que siga muy bien. Bien, allí pasaba Miguel Astorga, presidente del Colegio de Corredores, comentándonos sobre esta ley de alquileres que se ha modificado en la ciudad de Buenos Aires y en Mendoza, contándonos cómo está, cómo sigue también y hablando obviamente en lo que respecta a la demanda de alquileres. Vamos a hablar ahora de la fiscal Orozco y de qué es lo que ha pasado con esta causa, porque se planea decidir si se destituye o no recién en octubre, después de las elecciones. Hace poco hablábamos de que han pasado 9 meses desde que Alejandro Goulet denunció la conducta de la fiscal Orozco, que fue de vacaciones a través de un certificado médico que había pedido. Esto es obviamente irregular y el jury de enjuiciamiento se ha prolongado hace 9 meses y ahora se pretende extender hasta después de las elecciones. ¿Por qué? Porque el presidente provisorio de la Suprema Corte, Julio Gómez, no quiere que la sentencia de Anabel Orozco influya en la campaña electoral, como lo decíamos en los títulos. Vamos a escuchar lo que opina el gobernador Alfredo Cornejo, que estuvo en la Universidad Nacional de Cuyo hace algunas horas y pudimos preguntarle sobre esta situación. Una provincia normal, un país normal, debiera sus instituciones funcionar como de lugar. Si la persona tiene que ser absuelta, sea absuelta, si debe ser condenada, haya elecciones o no haya elecciones. Es una pena que la Corte, la mayoría de la Corte, no toda la Corte, se niegue a tratarlo en los plazos estrictos que marca la ley. Y es una fiscal, recordemos, que presentaba certificados de enfermedad que no tenía, ¿no? Para no ir a trabajar o para irse de vacaciones a Brasil, etcétera, ¿no? Entonces es un caso que es bastante grave, que da muy mala imagen del Estado en su conjunto y paradójicamente del Poder Judicial, ¿no? Es decir, cuando los sistemas están exigiéndole al docente que vaya a clase, al alumno que vaya a clase, al policía que cumpla con su tarea, al ciudadano que esté al día en el cumplimiento de la ley, de sus impuestos, no sé, es decir, por decir cosas vulgares, una magistrada o una fiscal presenta certificados que no son reales y no tiene sanción por parte del jury o del Poder Judicial. Literalmente es una vergüenza. Decíamos que el gobernador Alfredo Cornejo se encontraba en la Universidad Nacional de Cuyo porque estaba presente en la presentación de la revista Estado Abierto
de Oscar Oslak, que es el director de esta nueva revista. Se presentaba justamente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales esta tarde. La idea de la revista, entre otros de sus objetivos, es hablar de las transformaciones que se han venido produciendo con el correr de los años, referido a las experiencias de América Latina y obviamente también de Argentina. Así que allí estuvo Oscar Oslak, el doctor en Ciencias Políticas, va a ser el nuevo director de la revista Estado Abierto, que se presentaba, continuando además con las publicaciones efectuadas por la Escuela de Alta Dirección Pública del INAP, el Instituto Nacional de la Administración Pública. Como te decíamos, algunos de los objetivos tienen que ver con analizar a Argentina y América Latina en las transformaciones a través de los años. Vamos a ir a una tanda en Universidad de Noticias y enseguida compartimos mucha más información.